noches, queridos amigos, y estamos en Quién Tiene la Razón, por supuesto, para comentar las noticias más importantes del día. Fin de semana recontramovido, parece que nunca podemos descansar. Siempre hay algún tema que nos pone un poco alertas a la política. Tuvimos un final de los Juegos Panamericanos realmente hermoso. Hemos tenido unos Juegos Panamericanos que han sido un orgullo y debemos reconocerlo. Terminó la inauguración y cambiar el canal para ver los programas políticos costaba, porque uno sentía que había un Perú maravilloso que saltaba, celebraba, sacaba medallas, y otro que va en una confrontación permanente, casi diríamos que a velocidad de tortuga, una política que no acompaña al ciudadano. Por supuesto, esta vez la culpa, hay que decirlo, la tuvo el presidente Vizcarra. Salieron a relucir audios que dan cuenta que el presidente habría tomado ya la decisión de retrasar el proyecto Tía María, no anularlo, pero por lo menos retrasarlo cuando no lo hizo inmediatamente, cuando no lo había anunciado a la población, y eso generó varios días más de protesta de manera absolutamente innecesaria. Estamos con los congresistas Gilbert Violeta el Partido Contigo, y estamos también con el señor Edmundo del Águila de Acción Popular. Con ellos hablamos sobre las repercusiones que ha tenido este audio, porque hoy hubo junta de portavoces y se va a citar a 2 ministros para que den explicaciones. Buenas noches, Patricia, un placer. Bueno, en realidad, penoso lo que hemos escuchado en los audios. Muy grave. ¿No? Yo creo que da cuenta de negociar no es fácil, negociar políticamente no es fácil. Pero Patricia, se negocia lo que dentro de las competencias de uno son correctas y legales. Tú no puedes negociar aquello que la Constitución o la ley o el reglamento no te faculta. Y te lo digo por lo siguiente. ¿Qué cosa estaba negociando el presidente de la República en este audio del 24 de julio? Ojo, antes del mensaje presidencial. Y antes de que enviara a las Fuerzas Armadas, a la policía, a restablecer el orden en la región Arequipa. ¿Qué estaba negociando? Que iba a suspender, o que iba a parar, o que iba a revertir la licencia que se le había dado al proyecto Tía María. Más allá de la empresa, ¿no? El hecho en sí mismo de que un presidente de la República tenga una injerencia sobre un tribunal de justicia administrativa, jurisdiccional administrativo, no es una competencia del presidente de la República. Te pongo 2 ejemplos, rapidito. Es como que el presidente de la República le diga al tribunal fiscal que ve los impuestos, le diga, ¿sabe qué? A los señores de Telefónica del Perú, usted le condona la deuda. O que le diga, por ejemplo, al tribunal de titulaciones, el tribunal registral de registros públicos, usted le entrega la propiedad a tal persona o a tal empresa. Los tribunales jurisdiccionales administrativos son autónomos por naturaleza. Claro, porque lo que le dice el presidente que sí podría haberles dicho es, esto tiene una vía administrativa, no decido yo. Uno. Y 2, lo que le puede decir es, yo voy a convocar a la empresa, los voy a sentar en una mesa, voy a negociar en nombre de la población, de la nación o de la región Arequipa, y vamos a negociar con la empresa para ponernos de acuerdo sobre ciertos límites o parámetros que tienen que cumplir. El problema es que cuando él dice que esto tiene una vía administrativa, porque sí lo dice, la vía administrativa finalmente, que no lo había dicho ni Pío, ¿no es cierto?, entra a tallar en el tema y le da la razón un poco, porque ni siquiera es que lo ha suspendido la licencia, sino que la ha puesto en evaluación, con lo cual no dejó contento a nadie, porque están molestos los empresarios y molestos los... Termino con esta para dejarle el mundo, pero ha dado un pésimo mensaje a el empresariado, al país, porque el Estado, digamos, la seguridad jurídica y el Estado constitucional de derecho lo dobló como un papel y lo tiró al tacho. Porque un presidente de la República no puede ponerse por encima de las leyes, por más presidente que sea. El mundo es grave en términos formales, digamos, así como para abrirle un juicio al señor Vizcarra por haber excedido sus competencias, o es grave en términos políticos? Bueno, ambos, creo yo, ¿no? Lo segundo, creo yo que es bastante importante también poder analizarlo. Fíjese, faltando 3 días para que venza el periodo de autorización del estudio de impacto ambiental, él le da licencia a la mina, lo cual quiere decir que manifiesta en el fondo una voluntad de querer encaminar un proyecto responsable. Pero sin embargo, 24 días después, se reúne con esta gente y hace lo opuesto, contrario. O sea, lo cual quiere decir que el presidente o no tiene un discurso político o una línea política clara de conducción, o lo segundo, que es mucho más preocupante y que creo yo que la gente ya se está empezando a dar cuenta, que él actúa bajo la presión de la gente. Es decir, él dice lo que finalmente la gente, la muchedumbre, quiere escuchar. Entonces, eso es lo crítico, porque eso ¿qué hace?
que el presidente puede escapar de cualquier tipo de normatividad totalmente regulada. Y lo segundo, escapar a un tema técnico tan importante como es el tema de Tía María. Pero ahí también hay que reconocer algo. O sea, hay presión de todos lados, porque también hubo una presión muy fuerte para que se firmara o para que se diera la licencia. Y tal vez no era el momento. Más allá de que la licencia, de que el proyecto de Tía María es sumamente importante, recordemos que todos los gobiernos anteriores han fracasado tratando de implementarlo. Entonces, a veces hablamos de presión cuando la presión viene de determinado sector social. Pero cuando viene de otro sector social es como que ha habido una presión social muy fuerte de parte del empresariado, que está bien, son sus intereses. Y lo sigue habiendo, ¿no? Pero por lo visto él creo yo que obedece al otro tipo de presión. No, al que le da créditos en las encuestas. Esa es la presión que el presidente Pero también seguía. obedeció a la otra, a pesar de que había mucha gente claro, que decía porque que no. pulsó, midió la temperatura del agua para ver si se aventaba a la piscina o no. Cosa que previo a ello hay un tema de responsabilidad. Él asume el gobierno 1 año y 4 meses antes de esa firma. Y él pudo socializar todo eso y nunca le tomó importancia. Simplemente esperó días antes de agosto. ¿Para qué? Para que arbitrariamente poner una firma que habilitara, le diera la licencia de construcción. Yo creo que hay que ver dos cosas. Yo creo que un presidente tiene necesariamente que seguir una línea de acuerdo a lo que él considera mejor para el país, Indudablemente, independientemente de las voces. Eso es lo que digo, no hay una política. Así es, no hay pero una política minera. hay que reconocer que presión te presiona o te presiona. Siempre va a haber. Siempre va a haber y tienes que saber. Entonces, primero presionó el empresariado. Yo, por ejemplo, consideraba que era válido darle la licencia a Tía María, pero de repente no fue la mejor idea, ¿no? Y después, claro, presiona a la gente de Tía María y... Mira, Patricia, y el mejor ejemplo es el tema político. Ustedes, o sea, la ciudadanía que nos ve hoy en día, ¿no cree acaso que el Congreso, distintas fuerzas o quizás parte del Congreso, no ejerce presión sobre el presidente, sobre todas las reformas que está haciendo? Claro que sí, pero él está firme en su tema. Así es. Pero esa misma actitud, esa misma firmeza, esa misma decisión, esa misma voluntad no la tiene en un tema tan importante o más importante aún como lo es Tía María. Ahora, ahí hay una crítica que voy a hacerles que me gustaría que la comentáramos al regreso vamos a ver el byte de Salvador Solar, que lo tenemos, del primer ministro, sobre lo que dijo al respecto, pero sí me gustaría que vayan pensando lo siguiente. No es clara la posición de las bancadas en casos como Tía María. Cuando se sabe que es un tema complejo, casi todos sacan cuerpo. Entonces tampoco hay, salvo la izquierda, que tiene una posición absolutamente clara, sea popular, impopular, ¿no? Los otros no se oye padre cuando les preguntan. Nosotros hemos tenido una posición firme, por ejemplo. Hay escasos congresistas que han hablado claro. Nosotros hemos dicho, el proyecto de Tía María tiene que ir con Sauder o sin Sauder. Es decir, si es que una empresa determinada, porque esto tiene que ser una regla como para todo, los proyectos tienen que desarrollarse. Si una empresa determinada que tiene a cargo el proyecto no cumple con los requisitos exigidos por la legislación peruana, entonces lo que le tiene que decir el Estado, señor, usted no cumple. Pero este proyecto que tiene un interés nacional, que es importante para el país por los ingresos que suponen, si ustedes no lo van a poder hacer, pues que lo haga otro. Pero esa es una posición fácil, pues, porque es decir, no, bueno... ¿por qué, Patricia? Porque se les vencía el plazo y lo que el Estado peruano les tenía que decir es, si ustedes no me cumplen determinados requisitos, yo no les doy la licencia. Pero lo que el Estado no puede hacer es, les doy una licencia de construcción para que no construyan. Pero si el presidente le hubiera dicho, no doy la licencia, o se hubiera dejado que venciera el plazo que se tenía Sauder, lo hubieran hecho por ahí igual. Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué llegar a ese día? Tuvo 1 año, 4 meses de tiempo para poder trabajar y poder planificar el tiempo. O sea, es totalmente responsabilidad del gobierno central, del presidente, del Ministerio de Energía y Minas. No, así como no hay política de parte del gobierno, yo creo que tampoco hay compromiso de parte del Congreso cuando se trata de defender proyectos grandes y complejos. La izquierda tiene por su posición clara, les puede gustar o no, pero no hay... ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular con respecto a Tía María? Bueno, tendría que invitar a alguien de Fuerza Popular. Pero les pregunto porque ustedes los ven todo el día. ¿La tienen clara? Está bien, es correcto, pero una cuestión. Esta es una decisión de gobierno, no es una decisión de Parlamento. O sea, el Parlamento puede dar opiniones, puede criticar, puede alabar, puede empujar, puede presionar, como dices tú, pero en última instancia las decisiones... El Parlamento tiene que representar. Sí, pero ojo, la revisión de las licencias, el cumplimiento de los requisitos, la hace el sector, el ministerio. De acuerdo, pero si vamos a hablar de comprometernos con determinado aspecto, pro o contra, como el caso de Chinchero, por ejemplo, que tenía una línea mucho más clara, creo que también hay que delinear políticas más precisas, porque
yo creo que el discurso pro minero está solo en manos del empresariado, que no es pues o sea, hay un discurso de parte ahí. Pero vamos a ver qué dijo el primer ministro Salvador del Solar. No se puede pretender decir que el presidente ha ofrecido una anulación. Es claro que los alcaldes que están en ese momento con el presidente le están manifestando su preocupación y le dicen queremos que esto se anule. El presidente en ningún momento dice que va a proceder a la anulación, le dice esto tiene que hacerse administrativamente, tiene que hacerse con base a argumentos y es una decisión administrativa. Yo creo que hay que tener cuidado con las apariencias y hay que creo que ser claros también en algunos aspectos. O sea, el presidente no otorga la licencia. Cuando se dice en los medios ahora, por ejemplo, el gobierno suspende la licencia, no es el gobierno el que suspende. Y creo que es importante que compartamos con la ciudadanía estas importantes diferencias, que el Consejo de Minería, si bien es un ente adscrito al ministerio, es independiente del ministro. No ha habido ninguna conversación de renuncia. El rumor que ha circulado ayer, que no es la primera vez, lamentablemente, que sucede, se habló de mi renuncia, de la renuncia del ministro de Economía y de la del ministro de Energía y Minas. Ninguna de esas renuncias se ha producido, ninguna conversación de renuncia ha sucedido. Sí, en términos teóricos es correcto lo que dice el Premier, pero está claro que ningún proyecto minero ha salido o se ha negado en nuestro país sin la anuencia del presidente de la República. Eso es absolutamente, basta ver la historia. Ollantumala diciendo con Gabá, entonces si Ollantumala no decía con Gabá, no iba, pues, ¿no? O sea, ni siquiera podía avanzar. Un presidente decide qué riesgos asume y qué riesgos no asume. Y lo del Consejo Nacional de la Minería es técnico, sí, pero estoy segura que no hubiera llegado hasta ahí si el presidente no le hubiera abierto paso. Indira Wilca se nos suma a la mesa y habíamos estado conversando justamente de las posiciones respecto en el Parlamento con qué pasa con las posiciones en general, si son pro minería o pro determinados proyectos mineros o no. Y hay que decirlo con claridad, cuando el presidente toma una decisión errada, está muy bien criticarlo, pero solo saltan cuando el presidente toma una posición errada. Entonces, a veces nadie se quiere comprometer con temas complejos que requieren un sustento político también. Yo tengo una lectura un poco más, en todo caso, pesimista de eso. No es solamente que cuando el presidente toma una posición que se puede entender como errada por un sector, el Parlamento se involucra. Es peor. Es cuando hay la posibilidad de entrar a esta confrontación Parlamento-Gobierno, es que parece que Tía María se vuelve importante. Porque recordemos que el conflicto no es de estos días, no es del fin de semana, no surgió con el audio famoso. El conflicto ha surgido y se veía venir hace ya algunas semanas. De hecho, nuestra bancada presentó una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas porque lo que decíamos es, es una decisión que ha tomado el gobierno, lo que hace falta es explicar a esa decisión cuáles son los fundamentos, no solamente legales o técnicos, sino sociales, bajo los cuales se está previendo que esta vez ese proyecto va a avanzar con un mínimo de respaldo de la ciudadanía. Y se hizo ese pedido de interpelación y la verdad, Patricia, como tú lo dices, en verdad al resto de bancadas pareció no importarle, porque estábamos en ese momento en la lógica tensión, gobierno, Congreso, y ahora que parece que este tema puede servir para abonar esa misma tensión, sueltan voces como la de la vacancia, sueltan voces irresponsables. Yo creo que ahí sí podemos hablar de bancadas irresponsables en el Parlamento que dicen, bueno, a partir de este audio, vaquemos al presidente, evaluemos una moción de vacancia. O sea, me parece inaceptable realmente que no entremos a la discusión del tema de fondo. A mí sí, encantadísimos de debatir y creo que tenemos miradas distintas, evidentemente, con otras bancadas sobre cómo tiene que hacerse minería en el país, cuáles son los estándares ambientales que tienen que cumplir los proyectos mineros para que puedan convivir. Yo creo que tienen que convivir los proyectos mineros en un país como el nuestro con un cuidado adecuado al medio ambiente. Pero esa discusión de fondo no se está tocando. Parece que lo importante ha sido la cuestión anecdótica, episódica, bien o mal o grave, lo que fuera, del audio del presidente. ¿Pero para qué? Para nuevamente sumarle un capítulo más de la triste crisis entre el Parlamento y el gobierno. Y eso me preocupa y me parece lo que grave. Resulta contradictorio. Yo creo que el audio del presidente es grave, porque si ya habías tomado una decisión, tú no puedes dejar que el conflicto siga y mandar policías y dejar que todo se desangre cuando ya sabes lo que quieres, ¿no es cierto? Me hubiera parecido mucho más valiente dar marcha atrás y decir, bueno, pues sí, di marcha atrás, ¿no? Ya está, se acabó, ¿no? Es mi decisión, critíquenme, di marcha atrás. Sin embargo, no puede ser que no hayan llamado al ministro Imoes a interpelarlo o a preguntarle qué cuernos está pasando cuando tenías a Arequipa y parado, ¿no es cierto? Y que sí llames porque salió un audio del presidente que es absolutamente, efectivamente repudiable o nada, da cuenta de un doble discurso que molesta. Pero, a ver, ¿qué le contesta el congresista de Indira Wilca? En primer lugar, con todo respeto, Indira, pero no es un hecho anecdótico.
Es un hecho de la mayor importancia porque no estamos hablando de un funcionario, no estamos hablando que el director de minería del ministerio dice una cosa y luego se desdice. Estamos hablando del presidente de la República cuyo poder supone un control de todas las instituciones públicas. Y hay instituciones que, aún siendo presidente de la República, está absolutamente obligado a respetar. Nadie dice que no. Entonces, pero si esto hubiera venido acompañado de antes preguntar qué está pasando, llamar al ministro, no me parece, tendría más lógica. Pero eso justifica una vacancia. Discúlpame. No, pero no me parece. Yo hoy día en la sesión de portavoces hemos escuchado a parlamentarios que, claro, luego no se han animado a hacer la propuesta formal, pero han deslizado la idea de vacancia. Pongamos las cosas en su sitio. Pongamos las cosas en su sitio. En la Junta de Portavoces hubieron un par de personas que mencionaron la vacancia e inmediatamente la mayoría de voceros dijimos lo siguiente: ese tema no está en debate. Centrémonos en el punto de debate. Gilbert también en los medios, y lo han dicho. El punto de debate es una invitación que se le ha hecho de una manera cordial, ni siquiera como interpelación, sino como invitación. Un pedido de explicación. Es un pedido para decirle, ¿sabe qué, señor? Ustedes están invitados, tienen la libertad de venir o no venir, pero este Parlamento los quiere escuchar. Y se les invita para que vengan al Pleno, al Ministro de Energía y al Ministro de Economía para que expliquen esa situación. Edmundo pregunta, no es el punto de Indira es interesante. Está bien, el caso no es anecdótico, de acuerdo con Gilbert, pero no es más importante que el hecho de que Arequipa estaba más o menos sitiado, ¿no? Y había policías expuestos y población expuesta a actos de violencia, que ya había hasta desabastecimientos. Nadie preguntó nada, ¿no? Entonces sí parece que los temas cobran relevancia en virtud de que son un tema de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Y eso, hay que decirlo con todas sus letras, no es nuevo. Así es como ha venido operando Congreso Ejecutivo durante todos estos años. Pero yo no lo veo así, particularmente yo no veo un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo veo un problema entre la decisión del presidente y el interés del país. Si el presidente tiene marcado bien cuál va a ser su decisión o su ruta o la política que quiere seguir el Estado, ¿por qué hace perder 26 días, como dices tú, sitiando a la ciudad, haciendo pérdidas en todas las actividades productivas que tiene la gobernación de Arequipa? ¿Por qué hace eso? Porque lo que él quiere es, yo como entiendo del audio, que él tenía un compromiso asumido con ciertas empresas o con la Sauder de llevar adelante el proyecto, pero de una vez él arrinconado, encajado dentro de una estructura de la gente que protestaba, agarra y va y se compromete a lo contrario. Entonces, ahí no hay incongruencia, yo no veo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo no tiene nada que hacer acá, salvo algunos congresistas extremistas que van y más que ayudar, asusan a la población. El Legislativo, en este caso, lo que hacemos nosotros, yo estoy emitiendo un comentario en base a una situación que yo no le he generado. Totalmente válido. Que la ha generado el propio presidente de la República por la falta de capacidad que tiene de poder dirigir el país. Incluso es totalmente válido la crítica y el enfrentamiento que eso genera. El problema es por qué el tema no importa antes. Pero si el señor presidente toma una decisión, sea equivocada o acertada, como bien tú dices, cada posición siempre va a generar gente a favor o gente en contra. Pero lo que no puede generar es incertidumbre. Y eso es lo que se está generando hoy en día. El tema de mineros sirve para criticar a la izquierda. Pero cuando le preguntamos a los congresistas cuál es su posición, fíjese, yo haría un glosario de la cantidad de respuestas que me pasean. ¿Por qué? Porque defender la minería implica defender un modelo económico con el que yo estoy de acuerdo, pero defender la minería también implica cargarte a un grupo importantísimo de la población que no le gusta cómo está y pierde votos, pues. Sí, y pierde votos. Entonces todo se calla en otro idioma. El tema no es por darte el pase. El tema no es si estás a favor o en contra de la minería. Ese no es el tema. No, de acuerdo. El tema es la actitud y la responsabilidad que asume una persona como Martín Vizcarra, no como un funcionario público, sino como autoridad máxima del Estado peruano. De acuerdo. Ese es el problema. Ese es el problema ahora. Ese es el problema ahora y por lo visto ha sido el problema que se inició todo esto. De acuerdo, pero eso no empezó con él no tiene claro cuál es el rumbo o la conducción que le va a dar a un tema tan importante como este tema María. Muy bien. Vacancia no, me parece que no están en esa línea. Antes que llegue la congresista Wilga, nadie habló de vacancia. ¿Tú hablas de vacancia? Pero la congresista Wilga dice que sí fueron voces las que se escucharon en la Junta de Portavoces. Pero con todo derecho la gente tiene derecho a opinar y tener una posición. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo bueno, además, y necesario es que la gente se sincere. Y entonces lo que haga es traslucir justamente cuáles son sus aspiraciones en medio de una situación, como lo han dicho ustedes, creo que de manera correcta,
de fondo para el país. O sea, hay una situación importante para el país que debe debatirse a profundidad, que debe debatirse además desde la óptica de las políticas públicas. O sea, nadie va a poder dejar de reconocer que hay un problema en la manera en la que se realiza la minería. El debate, creo que coincidimos con Edmundo, no es minería sí, minería no, es absurdo. O sea, la minería existe en nuestro país y es una fuente, en fin, de riqueza también. Además, lo que está en cuestionamiento, que el Perú existe como lo Perú. que está en debate y lo que creo que sí es rol del Parlamento es contribuir al debate sobre cómo tiene que realizarse. Nadie va a poder negar que la historia del proyecto, por ejemplo, Tía María, desde el inicio estuvo, digamos, marcada por el componente de un EIA mal hecho. Porque en su momento, ¿no es cierto?, a pesar de que era legal, el EIA tuvo 138 observaciones por parte de la UNOPS, o sea, no por parte de una ONG peruana, sino de la UNOPS, y nadie en su momento hizo una culpa diciendo, efectivamente, ese EIA, legal y todo, tenía observaciones de fondo que se tuvieron que rehacer. O sea, no hubo una oposición, digamos, ideológica o a rajatabla. Habían observaciones técnicas que tuvieron que irse, digamos, levantando, pero que además fueron creando una institucionalidad ambiental que nos ha permitido avanzar, digamos, y no tener proyectos tan gravemente diseñados como en su momento estuvo de María. Además, yo sí creo que cabría la pena preguntarse por qué una empresa es capaz de presentar un estudio de impacto ambiental y con por qué el Estado tiene tanta debilidad, observaciones, porque ¿no? el Estado tiene tanta debilidad para no reconducir de mejor manera herramientas como los EIAs. Entonces, creo que ese sí es el debate que la gente espera de nosotros, el Parlamento, sobre este tema de fondo. Porque perdón, Pati, cuando me refería al tema de lo anecdótico, no me refiero evidentemente a la importancia que eso tiene. Va a tener y está teniendo, mira, el debate que está armando en el Congreso. Lo digo en términos de sí comparto también idea de lo dubitativo que es el gobierno en muchas cosas, y es como un episodio más de esta situación en la que parece que está seguro de algo y después termina estando en el medio, y cuando las alertas, digamos, se encienden, otra vez toma una decisión, aunque pueda parecer muy distinta a la original. Entonces sí, no es un capítulo más dentro Patricia, de la debilidad de este gobierno, que creo que hay que reconocerla, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay bancadas, y básicamente las bancadas de izquierda en el Parlamento, que no, o sea, que dicen queremos minería, pero a la hora que hay que tomar posiciones sobre ciertos temas, no la asumen, y pareciera más bien que no quieren minería, y lo digo por dos hechos. Nosotros tenemos como bancada, cuando todavía éramos Peruanos por el Cambio, iniciativa de Moisés Guía Pianto, una propuesta de nueva ley de minería, ¿ok? Lo han plantado ahí en la Comisión de Energía, y el otro que lo propuso el propio Ejecutivo, que es la nueva Ley General de Hidrocarburos, que generó un consenso, lo trabajaron la gente de Acción Popular, estaba listo para ser debatido en el Pleno y lo bloquearon. O sea, dicen, queremos minería, queremos energía, tenemos que convivir, pero a la hora de la hora que se pueden sacar legislación para promover cierto desarrollo en el sector, se bloquean los proyectos de ley y no hay nuevas leyes. Entonces, ahí a mí me parece que no es tan cierto que todos queremos un desarrollo del país donde la minería pueda convivir de manera armoniosa con otros intereses y con otros sectores productivos. En todo caso, hay que explicitar las posiciones y comerse los pleitos. Si la izquierda no quiere minería, eso los coloca en un lugar que la población juzgará. Pero los que sí quieren tienen también que ser... Y lo hemos dicho, ¿no? Y de la misma forma, lo hemos dicho, nosotros eso lo tenemos si clarísimo. Algunos quieren minería que contamine, y si algunos quieren minería de la época colonial, pues también sería bueno que lo digan de manera sincera. O algunos aspiramos a que haya una minería moderna que pueda convivir con el respeto al medio ambiente. Gilbert hacía referencia a la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos ha sido cuestionada hasta por el MINAM. Hubo un conjunto también al proyecto original que se planteó por parte del Ejecutivo, por parte del propio Ministerio del Ambiente, porque estaba introduciendo prácticas de fracking en el país, prácticas de fracking que en todo el mundo, digamos, están siendo cuestionadas y que más bien están tratando de aislarse de las actividades extractivas. Bueno, pregunta. Entonces, entremos a la letra observaciones fueron retiradas, creo que. Bueno, entremos a la letra chiquita, porque yo creo que, claro, es muy fácil decir, bueno, a ellos no les gusta, pero no, lo que nosotros queremos es que tengamos actividades extractivas que realmente tengan estándares altos. Y hay que reconocer que cuando se habla de la debilidad del Estado para contener una protesta social que se sale del carril, que efectivamente el Estado no solo expone policías, sino que es muy débil para hacerlo de manera eficiente, también es bastante débil cuando se trata de fiscalizar la minería, ¿no? Entonces, eso es parte de la generación del conflicto. Todo eso se tiene que recoger, Patricia. O sea, a ver, estándares ambientales, diálogo social, trabajo Pero no solo político, eso, que se cumpla la norma. Todo eso tiene que estar recogido en la norma y se tiene que cumplir la ley. No, pero entonces, ya existe una norma que no se cumple. Lo que no puede ocurrir siempre. Lo que no puede ocurrir es que un ministro, un presidente, un congresista se ponga por encima de la norma e intente resolver las cosas porque se le ocurre, o quitar derechos porque se le ocurre. De acuerdo. Ahora, pregunta, el mundo, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Porque ya está claro, o sea, ya creo que nadie va a poder discutir que tía María no va. Después de esto no hay forma. Eso va a pasar. Aunque el Consejo Nacional de Minería diga el proyecto sigue, ya esto es absolutamente inviable. En lo que choca y hace ruido es con el pedido de adelanto de elecciones del presidente Vizcarra. ¿Cuánto de su posibilidad se ha debilitado con este problema? Eso no lo sabe él, ni tampoco nosotros, porque él debe esperar la última encuesta para, según eso, poder tomar su decisión. Ya, pero ustedes no, pues entonces... Porque es así. Pero lo que sí yo estoy en desacuerdo con las declaraciones que el presidente dio el día de hoy, en la cual prácticamente decía que es una cortina de humo para el adelanto de elecciones. No es así. Primero, es una situación que no la ha generado nadie, la ha generado él mismo conjuntamente con su primer ministro. Va a remontarse a la época de Montesinos para justificar. Porque sabe que, imagínese, a la época como si alguien de acá estuviera involucrado en la época de los 90. Creo que no estuvo contigo, menos la izquierda y menos Acción Popular. Yo estaba en la universidad. Sí, no, pero igual el partido político... Tirando piedra. No, mentira. Era tirapiedra. Indira estaba gateando, así que nada. En el colegio. Entonces, el presidente lamentablemente se equivoca. No trata, creo yo, de ocultar un gran error político, ¿no? A costa de una situación que ya está encaminada. Por eso nosotros, cuando hablamos con el Premier, le dijimos eso. Oiga, Premier, lo que usted tiene que instalar es una mesa de diálogo para que permita separar toda la actividad propia del gobierno central del Estado peruano, que es la de empezar a producir y dejar de lado la actividad política. Porque el presidente lo que quiere, el presidente lo que quiere el día de hoy es precisamente eso, es mezclar las cosas, porque finalmente él termina ganando. Yo tengo una pequeña teoría, además, es que cuando el presidente dice nos vamos todos, el mismo presidente se resta poder. Y por lo tanto, un gobernador regional como el de Arequipa se siente empoderado para pechar al presidente de la República, decirle mentiroso, decirle traidor. Sí, total, ya se va. Y total, dice, ya se va, yo me voy a quedar todavía hasta el 22, él se va dentro de un año, y por lo tanto yo tengo más poder que el presidente de la República. Esa declaración del presidente le ha hecho mucho daño al país y ha creado un vacío que ahora se está pagando, ¿no? Indira, el riesgo de que en este año no se gobierne. O sea, porque yo también creo que la decisión que está clara de dar marcha atrás con la licencia, porque sí han dado marcha atrás con la licencia, ponerle en stand-by 120 días es el preámbulo de decir no, tiene que ver con que, que el pleito se lo come el siguiente, ¿no? Cuando te estás yendo, siempre dejas la papa caliente para el siguiente gobierno, lo hemos visto 1000 veces. ¿Crees que mientras se discute este año de adelanto de elecciones, podemos entrar en una suerte de barco a la deriva? Mira, yo sinceramente, Patricia, creo que el barco a la deriva es justamente el prolongar esa situación de crisis en la que estamos. O sea, esa es una constatación que habría que empezar a asumir, no porque lo diga el presidente o porque lo diga el Premier, es porque efectivamente la falta de legitimidad que tenemos hoy día hace que la gente vea inviable, propuestas concretas de política pública por parte del Congreso o del Gobierno. Ven que no va a haber posibilidad de ponerse de acuerdo. Y yo creo que no es necesariamente lo que la realidad indica. Podríamos ponernos de acuerdo en muchas otras cosas más, pero el ambiente está tan enrarecido, tan turbio, que la gente dice, bueno, no se van a poner de acuerdo. Entonces, sinceramente creo que la propuesta de adelanto de elecciones sigue siendo la salida más... más institucional dentro de todas las críticas que uno pueda tener a ella, a esta crisis. La izquierda manifestó desde el comienzo que la apoyaban. Acción Popular también estaba de acuerdo en que fuera viable. La primera votación. En la primera votación. En la primera... Sí. Si quiere hacer cuestión de confianza, si vota negativo, de ninguna manera. Pero sí adelanto elecciones con aprobación del Congreso. Pero le pusimos varios peros y varias observaciones. Observaciones, de acuerdo. Nosotros lo que hemos dicho es que el presidente quiere ser expedito, que presente su renuncia y nosotros presentamos la nuestra. Y nos vamos mañana todos. Pero lo que no haga es que nos venga pues a contar este cuento de que vamos a hacer referéndum, de que vamos a hacer unas reformas constitucionales y que vamos a pasar un año de un país a la deriva. ¿No es cierto? O toma la decisión de verdad de nos vamos todos, o que respete la Constitución como corresponde. ¿Qué ha pasado con las fuerzas que claramente estaban en contra del adelanto de elecciones? Me parece que estaban más o menos claros en el... mantiene la posición, y Fuerza Popular. ¿No? Y sí, mantiene. Inclusive pero en este momento no hay votos, entonces, para viabilizar una... No hay. El día de hoy creo yo que no tiene los votos. Y sí se ha debilitado la posición del gobierno, que ya era compleja, de hacer una cuestión de confianza sobre ese... O sea, no tiene sentido consultar para después plantear
que te digan que no y después plantear un instrumento que te obliga a que te digan que sí. O sea, eso es Patricia, su propia reforma se debilita incluso con esta denuncia, porque su propia reforma lo que termina ocurriendo es que se comienza a revelar que ha sido absolutamente improvisada, pensada por el presidente y el premier mientras iban de Palacio camino al Congreso por el Jirón Junín, y que resulta que en ese momento han tomado la decisión, por eso presentaron un papel de reforma, ¿no es cierto?, que decía título y que adentro no tenía nada. Indira, tú lo has dicho con claridad, el barco a la deriva no viene, no se va a provocar, sino que ya viene a la deriva hace mucho rato. ¿Y ahora qué? Mira, sinceramente, Patricia, creo que este Congreso no da más. Lo más responsable que podría ser el fujimorismo hoy y debería ser salir de esta burbuja en la que está, en la que ellos han construido una especie de relato que la baja aceptación del Parlamento, la baja aceptación de ellos como partido político proviene de una campaña casi maquiavélica de la prensa, de los caviares. Eso no es cierto. O sea, hay que asumir con realismo que hoy día la gente nos cuestiona, que hoy día la gente siente que el Congreso, en vez de haber contribuido a mejorar el país, con todas las condiciones que tenía el fujimorismo de ser una mayoría aplastante para empujar y apuntalar una agenda legislativa importante, en fin, haciéndolo a su modo, porque para eso fueron elegidos ellos como mayoría, esa oportunidad se desperdició. Y han usado el Parlamento como un espacio de confrontación y de acuerdo, pero creo que también podemos hablar de la creación de una burbuja cuando queremos que se vayan todos, cuando las condiciones para que se vayan todos ya no existen. Entonces nos tenemos que poner en otra vez lo que yo siempre digo, ¿cuál es el plan B? El tema, Patricia, es que yo creo que esa burbuja va a terminar reventando. Va a terminar reventando. ¿Una protesta social en la calle? No creo. Yo creo que lo que va a hacer es minar aún más la credibilidad de las instituciones. Y seguramente sin incluso movilizaciones ni nada. La gente hoy está en un estado como de shock. Nadie está saliendo a protestar ni nada. Simplemente está abonando la mala aprobación del Vamos a llegar al Bicentenario con el Parlamento más desprestigiado de nuestra historia. Y yo creo que eso es el peor error, el peor legado del fujimorismo para nosotros. Porque yo siento que van como en caminos paralelos. La ciudadanía es como, hablen, peleen, hagan lo que quieran, y nosotros vamos a los Panamericanos. Exacto. ¿No es cierto? Nosotros nos enorgullecemos del país que somos, que no es el que somos gracias a la política. Y no de nuestros representantes. Así es. Nos desapegamos cada vez más de nuestros representantes. He sentido este fin de semana... Nunca ha sido así tampoco. Históricamente nunca ha sido así. El Parlamento no es que hayan gozado de pero ¿sabes qué pasa? No es la catedral del Lamero de Pizarro. Pero ¿qué pasa? Que cuando a ti te va mal, el Perú está hasta las patas y el Parlamento está hasta la pata, está todo en sintonía, pues. Entonces, claro. Pero eso no pasa Patricia, ahorita. hemos tenido 19 años. Acá viene un tema económico, es un tema bastante objetivo. 19 años hemos crecido constantemente. Hoy en día dejamos de crecer, gracias al gobierno de Vizcarra, cuando deberíamos crecer más. ¿Y sabe por qué deberíamos crecer más? Porque cada año entran al mercado laboral 300.000 jóvenes peruanos. A esos tienes que añadirle 1.200.000 venezolanos que hoy en día son parte de esa PEA. Entonces, no crecemos, indudablemente que hay un sinsabor, la informalidad aumenta, entonces todo ese malestar, esa sensación, guiados indudablemente por actos extremos y actos de mala fe del Congreso a la ciudadanía, básicamente por una o dos bancadas, entonces se genera todo este malestar que bien aprovechado por el gobierno y algunos medios, valga decirlo. Totalmente de acuerdo con que el crecimiento económico es importante porque pones más plata en el mercado y porque eso genera... Y agrégale que tenemos 60.000 millones de dólares en carteras de inversión que no las estamos... Pero yo no despreciaría... Y una inversión pública que está en el suelo. Yo no despreciaría la informalidad, que por supuesto es algo que se tiene que ir corrigiendo, porque si no fuera por la informalidad, la gente se hubiera muerto de hambre esperando que el gobierno le dé algo. Pero no es lo ideal, no es lo ideal económicamente. No es, es una plataforma que sirve, creo yo, para tomar un impulso económico. Es la única plataforma que existe cuando el Estado no te da nada. Exacto, la informalidad ha sido el tubo de escape, la salida yo hasta la aplaudiría. A la incapacidad del Estado. Pero tenemos que crear formalidad. Exacto, y ya estamos en condiciones. De nuestra propuesta, crear formalidad, que es asignar derechos a la gente que hoy no las tiene. De cada 100 trabajadores, hay 75 que son informales, que salen a trabajar como cualquier otra persona, temprano y hasta altas horas del día, pero no tienen seguro social, no tienen una futura pensión de jubilación, no tienen la nada. Informalidad hay que trabajar es una economía casi de guerra y de la supervivencia, donde solo tienes obligaciones, ¿no? Solo tienes obligaciones. Mira, hay un gobierno que no tiene la capacidad de siquiera poder invertir. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que hay dinero. Hay 26.000 millones en el tema de la reconstrucción que no se ha invertido en el 30%. Y han pasado casi 3 años a raíz del primer fenómeno o desastre acerca del fenómeno del Niño. Entonces, es así. Yo me acuerdo, claro, cuando se empezó la Comisión de Educación, ¿no? Y habían 2 temas sobre el tapete, que era el tema de la reconstrucción y el tema de los Panamericanos. Y la bancada de Frente Amplio,
aquel momento, porque no estaban divididos, decían, oye, ¿cómo es posible que se hagan el tema de los panamericanos? Primero decían, ¿por qué? Porque hay el tema de la reconstrucción de por medio, lo cual en el momento sonaba bastante lógico, pero esa no era la única crítica. La otra crítica, ¿por qué en Lima? ¿Por qué es el centralismo en Lima? Cuando los Juegos son básicamente en una ciudad, no en el país. Entonces, fíjese, pero todo eso desgasta al Parlamento. No es exclusividad de una o dos bancadas, todos debemos ser autocríticos. Y eso le hizo mucho daño al Congreso. Y ahí, una de las pocas bancadas, yo soy representante de la bancada Acción Popular, en la Comisión de Educación creíamos firmemente, teníamos la fe y la confianza de que los Panamericanos, por encima de un evento deportivo que hoy en día, como dices, todos estamos orgullosos, creo yo que puede ser un gran quiebre para buscar otras cosas. Y además creo que fue saludable para la identidad, para el estado de ánimo de la gente. Que sí, ha sido importantísimo. Y yo, por ejemplo, me sumo a la autocrítica. Yo creí que los panamericanos eran una frivolidad cuando estábamos pasando un momento complicado. No sabes el gusto que me da haberme equivocado. Me da culpa. Gracias a Dios, feliz. O sea, menos mal me equivoqué y no tuve la razón. Menos mal me equivoqué y no tuve la razón, si no nos hubiéramos privado de esta maravilla. Y la próxima vez me callaré la boca. Menos mal que no eras congresista e intentaste bloquearlos a través, en fin, de proyectos de ley. Solo opiné, pero también generé una línea de opinión que no, que en fin, de pronto ¿cómo se dice? Influí en la opinión de algunas personas. Hay que saludar a los ministros y mea culpa, ¿no? Y al expresidente Kuczynski, que subieron mantenerse firmes en ese momento. Y al exministro Saavedra, a quien lo mandaron a su casa, que también se comió el pleito. Pero, o sea, hay meas culpas que no solo uno tiene que hacer, sino que se tiene que sentir orgulloso de hacerlas porque... Qué bueno que me equivoqué, ¿no? Hay cosas en las que acertar es un desastre, ¿no? Cuando anuncias desastres y aciertas, te tienes que sentir horrible. Yo quiero regresar a una cosa, Patricia, es el principio de autoridad en el país. Tú preguntabas qué va a pasar, tenemos que reafirmar la autoridad. Mira, este fin de semana, uno de los fiscales ha pechado al presidente de la República casi igual no en la dimensión en la que lo ha hecho el gobernador de Arequipa, pero ese tipo de cosas no deberían darse. Se están mezclando, Hay demasiados frentes, fiscales que opinan y dan conferencias y defienden posiciones cuando las investigaciones son reservadas. Ellos no tendrían ninguna obligación de salir a hablar nada, porque el día que dan sus informes y sus acusaciones lo harán en el ámbito reservado como corresponde. Y además no tienen por qué generar esta confrontación con el gobierno ni con el Parlamento. Por otro lado, al presidente de la República no tiene que opinar sobre temas jurisdiccionales, porque se genera como una suerte de influencia o está sobrepasando la línea de su competencia legal. Y lo que ha pasado ahora con el caso de Tía María es otra vez un presidente que escapa de sus competencias y que interviene de manera irregular. Yo creo que si se cae el acuerdo de Odebrecht, Barata decide callarse la boca, nos fregamos. Nos fregamos. Con todo además lo que ya nos está costando. Todo lo que ya nos está costando. Nos fregamos, y si es verdad que dar una declaración, me parece que no es que el presidente no pueda opinar, pero dar una declaración porque es lo conveniente, porque la gente no quiere devolverle la plata a Odebrecht, porque eso también es un golpe pro puntos en las encuestas, es irresponsable, ¿no? Sobre todo porque lo está haciendo porque con eso conectas con la población, que no le da la gana de que el Odebrecht se lleve más plata. En fin, una pena, porque yo creo que el adelanto de elecciones tenía sentido en virtud de que la tenías clara y estabas dispuesto a sacar el proyecto, e incluso tenías que estar dispuesto a que te digan que no. Y un dato que me estoy olvidando, la guerra de los procuradores, que es un tema también delicadísimo. O sea, ¿cómo va a terminar la denuncia del procurador Enco, que es el procurador anticorrupción, contra el procurador que lleva el caso Lavallato, el caso Odebrecht específicamente, el señor Ramírez? ¿Cómo va a terminar esa denuncia? No, además... O sea, es un procurador que es funcionario del Ministerio de Justicia contra otro procurador que es funcionario del Ministerio de Justicia, que se supone coordinan y han establecido una estrategia legal de defensa de los intereses del Estado, terminan denunciados entre ellos. El fiscal supremo cuestionadísimo. Entonces, a mí me preocupa esta suerte de tránsito anárquico en el que comienza a moverse el Estado peruano. Y si solo se hubiera hecho eso, si Vizcarra hubiera logrado avanzar en las reformas fundamentales, aunque sea peleando con el Congreso, y hubiera dejado el ambiente para que la lucha anticorrupción fuera sin mayores contratiempos, sabiendo que es una lucha difícil, ya hubiera hecho, yo creo que un gobierno respetable. Pero qué manera de petardear, al final empezar a petardearse así mismo, producto de la indecisión, ¿no?
No, producto del protagonismo, creo yo, él quiere opinar de todo. O sea, lamentablemente el presidente tiene que guardar un nivel y tiene que ser siempre en la última instancia. Al opinar y adelantarse a cualquier situación, evita esa posibilidad. Me acaban de informar que creo que ha salido otro audio, un audio más dentro de la reunión. Así que, bueno, vamos a esperar. No, y además tú no puedes negar ciertas cosas que se dijeron en una reunión cuando hubo tanto testigo. Pues, o sea, sí, ya pues eso es una torpeza. ¿No? Me parece que la Cámara está eso es una torpeza. Además, claro, si es uno a uno, tú puedes decir mi palabra contra la del otro. No, pero aparte está claro, ¿no? gente... había audio y luego video, o sea, son ambas cosas que reafirman lo dicho. Indira, tú, para cerrar, ¿crees que el Congreso puede estar a la altura si es que se genera esta suerte de debilidad absoluta del presidente y no prospera un adelanto de elecciones? Obviamente va a haber una responsabilidad importante del Congreso en terminar esto de la mejor manera dentro del contexto posible. ¿Crees que puede asumir esa responsabilidad? Mira, yo apelo al sentido, digamos, al nivel de conciencia que puedan tener algunos parlamentarios sobre cuál es la responsabilidad que nos toca ahorita como Parlamento, o sea, como Congreso, como institución, ¿no? Me parece, tú apuntabas hacia un elemento que está presente en la preocupación de todos, ¿no es cierto?, la lucha contra la corrupción. Y se dice, bueno, pero ¿cómo garantizar esos avances? ¿Cómo garantizar estos avances cuando tienes en el Congreso uno de los ejes que articulan con varias de las mafias que han estado presentes en nuestro país, con los cuellos blancos, que tienen, digamos, toda esta vocación por traerse abajo el acuerdo de colaboración, con sus críticas, con lo que hay que fiscalizar y eso, pero que no quieren que se conozca el fondo de la verdad? Que cuando se delata a uno y que es de un sector determinado, ahí sí vale lo que dice Barata, y cuando delata a su lideresa, ahí no vale, ahí hay que traerse bajo el acuerdo. Entonces, claro, no pensemos de manera tan genérica en la lucha contra la corrupción. Miremos cuánto de esta corrupción está impregnada en la política, y yo todavía tengo la expectativa de que va a ser la ciudadanía nuevamente la que va a presionar al Parlamento, le va a, como digo, reventar esa burbujita y le va a decir, ustedes tienen un rol más allá de sus intereses particulares. Muy bien, muchas gracias, señores. Muy amable. Muchas gracias. La verdad que siempre interesantísimo escuchar sus voces, Efectivamente, estaba viendo, ha salido otro audio. Él dice, hay que revertir la decisión. O sea, al final lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar pagando millones de dólares a la empresa Sauder en un arbitraje. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que ni de mí ni de los peruanos salga un sol para pagar esa empresa. Ese peruano que salió adelante solo, producto de la informalidad, siente que no le debe nada a ningún gobierno. Es más, siente que cada vez que quiso salir adelante, siempre hubo alguien dispuesto a meterle cabe. Y esa brecha entre lo que ha hecho el ciudadano y lo que no ha hecho el Estado, me parece que cada vez es más grande. Casi por un tema de supervivencia política, los partidos debieran asumir la responsabilidad de la que hablan acá los congresistas, que debo reconocer pertenecen a 3 grupos políticos que con sus diferencias han estado trabajando con una mirada un poco más a largo plazo. Gracias, señores. Gracias, Patricia. Viene Melvin Ledgar, economista, con nosotros para tratar... Perdón, Melvin Escudero, le he cambiado el nombre. Melvin Escudero con nosotros para tratar el tema de la economía. ¿Cuánto afecta esto? Por supuesto, nuestra economía nacional. Ya dijo Gilbert Violeta, probablemente habrá que pagar multa si se cae el proyecto Tía María, que, por cierto, ya se cayó. Vamos a una pausa, volvemos.